Bueno, buenas tardes entonces a todos, bienvenidos. Veo que de nuevo hay gente nueva, o sea que se va sumando público que no es necesariamente de la carrera, cosa que siempre es una alegría. Hola a todos los que están saludando por el chat. Bueno, y me presento, mi nombre es Paula Pico Estrada, yo soy la directora de la carrera de Filosofía en UNSAM, y hemos ideado este ciclo de conferencias de graduados 2020, para honrar y celebrar el trabajo de 12 estudiantes que, bueno, trabajaron en el encierro y en la soledad, también nuestros graduados del 2021, pero nos quedamos sin jueves ni viernes, así que los festejaremos el año que viene. Quería aprovechar que estamos reunidos para presentarles a Bruno Alfonso. Bruno es uno de nuestros graduados del año pasado, digo porque fue el que inauguró esta serie de conferencias, fue el primer graduado de 2020, ¿no, Bruno? Y se ha incorporado a la gestión de coordinación de la carrera, así que, bueno, estamos trabajando en equipo. También ya que estamos con las presentaciones, ahora voy a presentar el trabajo que va a presentar hoy Rodrigo. Él se los va a explicar mucho mejor que yo, pero el trabajo que va a presentar hoy Rodrigo es el resultado de una investigación de tesis que fue dirigida o tutoreada por la doctora Cristina López, que es profesora de la carrera. Cristina iba a intentar conectarse, hoy es un día en el que da clases, pero igual se la quiero presentar para que la conozcan. Así que voy a compartir pantalla. Y vamos a mostrar a Cristina. Ahí está. Bueno, espero que ustedes puedan ver mejor que yo, porque a mí me tapan todas las cosas que aparecen cuando uno comparte pantalla. Pero Cristina López es doctora en filosofía, es docente, es investigadora de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, es titular de Historia de la Filosofía Contemporánea en la carrera de Filosofía de la Universidad del Salvador. Es directora del proyecto de investigación de la política en Foucault, una indagación acerca del abordaje, los recursos de análisis, los enfoques y el estatuto de la política en el pensamiento de Michel Foucault. Es integrante del programa de estudios Foucaultianos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de Sociales UBA, y es autora de muchos artículos sobre el pensamiento de Foucault. Bueno, después de haberles presentado a Cristina, voy a ver si puedo, con un solo movimiento, pasar a la presentación, sí, muy bien, de Rodrigo, a quien van a oír enseguida. Rodrigo Arriagada es profesor de filosofía y es profesor de educación por el Instituto Juan 23 de Bahía Blanca, es licenciado en filosofía por la UNSAM, es licenciado en psicología por la Universidad Maimónides y es licenciado en educación por la Universidad de Quilmes. Se desempeña como docente de filosofía, de ética y de pedagogía en diversos institutos de formación docente y de nivel medio de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es lo que se conoce como un formador de formadores, Rodrigo. Coordina el campo de formación general de la Escuela Normal Superior 3, Bernardino Rivadavia. Bueno, y ya con esto los dejo entonces con Rodrigo, que va a exponer su presentación. Bueno, muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Bueno, quería agradecer, en realidad primero hacer una breve estructura de cómo va a ser la exposición. En primer lugar sería, bueno, qué implica o qué implicó realizar una tesis, en cuestiones más bien de procedimiento, las cuestiones subjetivas, y bueno, un dato más
de procedimiento que tal vez sea importante marcar. Luego sí pasar a alguna cuestión más bien conceptual, que tiene que ver con la tesis en sí, con lo que he recortado de la tesis para presentar aquí, y luego unas conclusiones personales a modo de cierre, para algunas preguntas tal vez que puedan surgir, digamos, luego del punto 2 y del punto 3. Bueno, en primer lugar, quería agradecer primero a la vida, básicamente, familia, que me trajo al mundo, sin duda, y también al Estado, que ha posibilitado a través de la universidad, junto el agradecimiento es a la universidad, la posibilidad de bueno, permitirme el derecho a la educación, sin duda, que bueno, no es para todos, y en ese sentido es un agradecimiento y es una... Eso lo entiendo en términos de, bueno, lo he recibido y también me debo comprometer a que esto se siga desplegando a través de mi acción, en este caso sobre todo como docente. Y dentro de la universidad, agradecer a Paula este esfuerzo que está llevando adelante por socializar nuestros trabajos, esta apertura de la universidad al mundo, que bueno, nunca debe ser una, podríamos decir, ciudad cerrada, podríamos decir, o una casa de estudios que se presenta como algo hermético, aunque a veces ha ocurrido así, digamos, la universidad como tal, no la UNSAM, digo, esta idea de que aprende adentro de la universidad y afuera del mundo queda afuera o aparte, y en realidad, bueno, es justamente lo que no está pasando, y eso también lo celebro, de que, bueno, formamos parte de un ecosistema, y la universidad forma parte de ese sistema. Así que, bueno, muchas gracias, Paula. Agradecer a mi directora de tesis, Cristina, que me ha acompañado con mucha seriedad, profesionalismo, dedicación, y mucha generosidad también. Bueno, así que más que agradecido de estar aquí, de compartir esto, que lo comparto desde algunos principios que sustentaron esta tesis. En primer lugar, bueno, dar cuenta de que es posible llevar adelante una investigación, básicamente la tesis consiste en eso, que estemos preparados para investigar, algo vinculado en este caso a la filosofía, que es también entender no solamente una disciplina, un campo del saber, sino también una práctica de vida, y de eso un poco habla la tesis, de la lectura que hace Foucault de los antiguos, no en términos de historia de la filosofía, sino de una lectura, una interpretación personal, buscando allí tal vez algunas cuestiones que tengan, seguramente que han tenido que ver justamente con su propia existencia, con su propia experiencia, con su propia problemática. En realidad, cuando uno, digamos, estudia o aprende o lee, siempre está, o en este caso hace una tesis, siempre está pensando también en algo, o está manifestando algo propio, ¿sí? En este caso vamos a hablar del último Foucault, que recupera el proceso del quehacer filosófico de las comunidades antiguas, sobre todo la comunidad de los que a mí más me llamó la atención, que es la comunidad de los filósofos cínicos, en el último curso del Coraje de la Verdad. Bueno, ¿desde dónde parto entonces? Bueno, esta posibilidad de investigar. Uno de los principios rectores siempre es la propiedad colectiva del conocimiento, no la apropiación del conocimiento, no el dominio, sino el dejarse atrapar por el conocimiento y ser una manifestación del mismo. Redactar un texto, una tesis, que también es redactar un texto que abre nuevos textos y que dialoga con otros textos, y que seguirá a futuro generando nuevas experiencias de lectura y escritura. Siempre la filosofía nos habilita esa posibilidad de cómo a partir de un texto armar nuevos tejidos, y en ese sentido un saber que se recrea constantemente. El hecho de que Foucault haya estudiado a los antiguos siempre es para pensar el presente, hacer una
una problematización del presente. Había una maestra que falleció este año, una maestra en psicología, Kita K, que cuando yo estaba en un momento tal vez distímico, me decía, siempre hay algo que encontrar, porque yo decía, bueno, ya está todo descubierto, una especie de metáfora con la película El show de Truman, que cuando quiere salir del domo, el perverso creador de esa historia le dice, bueno, le presenta a una maestra que dice, ya está todo descubierto, no hay nada que explorar, nada más lejos de la realidad, siempre hay algo que encontrar, siempre hay algo que explorar, siempre hay algo que pensar en filosofía, y eso es tal vez lo más lindo. La vida, el saber, la tesis, la universidad, no como competencia, sino como cooperación, la vida como potencia, el amor a la sabiduría, el amor a la filosofía, ¿sí? Como potencia, como deseo, y porque siempre estamos en carencia, siempre estamos deseando algo, no sabemos bien qué es, pero bueno, de eso se trata un poco hacer filosofía, y también fueron los motivos que me llevaron a estudiar la licenciatura, y a, bueno, no solamente redactar este trabajo, sino también esta exposición. Y a la vez, y por último, a modo de cierre de esta pequeña introducción antes de ir al contenido específico, alentar a todas las personas que están estudiando a que, bueno, podemos realizar la tesis, podemos recibirnos. La tesis para mucha gente es un momento tal vez bisagra en términos más que bisagra sería como un impedimento para terminar o culminar un proceso. Y bueno, alentar también a partir de esto a que ello se produzca, ¿sí? Todos lo podemos hacer, y bueno, animarse, básicamente, que sirva de inspiración para quienes están en dicho proceso. A la vez, como decía Paula, yo trabajo en 6 profesorados en la Ciudad de Buenos Aires, y esta charla también va dedicada al trabajo que hacemos en nuestros profesorados, formando docentes. En un momento lo quisieron cerrar hace unos años, instalando la idea de que una universidad iba a ser algo mejor que un profesorado. Sin embargo, seguimos en pie en nuestra lucha, y bueno, esta tesis también está dedicada a todos los que estudian, y damos clases en estas casas históricas, donde se forman docentes de calidad. Así que bueno, eso en orden a cuestiones procedimentales y de agradecimiento. Bueno, y ahora pasando al segundo punto, es hablar un poco del contenido. Seleccioné algunos temas. Básicamente, seleccioné 2 cursos de Michel Foucault. Llamamos el último Foucault porque en realidad el autor tal vez sea más conocido por el segundo momento de su producción, que tiene que ver con cómo fue pensando el poder, las relaciones de poder, el ejercicio del poder, la producción del poder. Y sin embargo, bueno, claramente los especialistas dan cuenta de 3 grandes momentos: un momento epistemológico, un momento político, y el último Foucault, que tal vez no se ha explorado del todo, y que a mí más me atrapó, es el momento ético, la filosofía práctica. Bueno, en el curso de 1982, en el Collège de France, donde, bueno, digamos, esta institución básicamente lo que narran en los libros, en las clases que se imparten, es un laboratorio viviente de ideas donde se investiga y luego se expone el resultado de esas investigaciones a la comunidad de manera abierta y no solamente para un gueto, ¿sí? Bueno, un poco lo que estamos haciendo aquí también, ¿no? Abrir la universidad y nuestras investigaciones y lo que hemos logrado alcanzar al resto de la comunidad. Y en el curso de 1982, que se llama La hermenéutica del sujeto, Foucault arranca con una tensión entre la idea del conócete a ti mismo en Sócrates, y resignifica esa premisa por la idea de la inquietud de sí. Me llamó la atención cuando leí en su momento
esa clase, porque dije, bueno, siempre me enseñaron que la idea de Sócrates era conocerte a ti mismo, y ha quedado como grabada en la cultura, y qué sería esto de pasar del conócete a ti mismo a la inquietud de sí. Y este curso, que se llama así, la hermenéutica del sujeto, va a desplegar una serie de ejercicios espirituales, de prácticas espirituales, de una gran cultura de sí, de una preocupación por sí, que está en esas comunidades o sectas filosóficas antiguas, que muchas veces han quedado también, podríamos decir, al margen de la filosofía tradicional. Y por otra parte, el curso de 1984, que es el último, se llama El coraje de la verdad, donde Foucault analiza sobre todo el concepto de parresía, y lo que a mí más me llamó la atención es la lectura que él hace de los filósofos cínicos. Entonces la tesis, en términos académicos, demostró cómo hay una, podríamos decir, ligazón, relación entre ese curso y el último curso. Por supuesto, en el medio hay otros podríamos decir, textos, cursos, conferencias, pero a mí me interesó cómo podríamos pensar o qué podríamos encontrar en un curso al final, el último curso que él da antes de su muerte, en 1984, con aquel curso de 1982. Y siempre en el marco de estas relaciones entre filosofía y espiritualidad, que en general pareciera ser que muchas veces están en veredas opuestas o enfrentadas. La filosofía por un lado, como el estudio del pensamiento o un estudio racional y una reflexión sobre el pensamiento y el intelecto y demás, una especie de intelección pura, en definitiva, alejada de las cuestiones vinculadas a la espiritualidad. Y justamente Foucault allí une en ese curso cómo ambas nociones en la antigüedad estaban necesariamente conectadas. Es decir, para acceder a la filosofía fue necesaria una, dice Foucault, práctica de ciertos ejercicios espirituales, de ciertas prácticas espirituales, de ciertas, podríamos decir, acciones que debemos realizar los sujetos para acceder a la verdad. Porque en realidad la verdad no se da como algo que podemos acceder sin más, como si fuese un objeto, ¿no?, al cual uno accede, sujeto-objeto, se apropia del objeto de conocimiento y ya está, sino que implica una serie de transformaciones subjetivas. Bueno, esto también me llamó la atención, y entonces, bueno, estudiando en ese curso, en la época helenística y romana, sobre todo, me enfoqué en la tesis, habla de esta serie de ejercicios espirituales, que ahora voy a detallar cuáles me llamaron tal vez la atención con mayor fuerza. Entonces, básicamente parto de ese lugar, cómo se dan estas conexiones entre la filosofía y la espiritualidad, y las conexiones que se dan entre la inquietud de sí, que se presenta en el curso de 1982, y la parresía, que aparece con fuerza en el curso de 1984. Bueno, respecto de las prácticas espirituales, Foucault señala en la hermenéutica del sujeto que estas prácticas producen una serie de modificaciones subjetivas en las cuales los sujetos nos transformamos, nos purificamos, nos transfiguramos y hacemos posible que esta verdad aparezca, que esta verdad sea posible, una especie de allanar el camino a la verdad. Pero a la vez, una vez teniendo ese contacto con la verdad, el sujeto también realiza dialécticamente un proceso de purificación y transformación. Es decir, que la verdad nos posee, la verdad también nos transforma. En el periodo helenístico romano, que está desplegado en ese curso, que claramente invito a leer, porque bueno, más allá de mi tesis, la riqueza del curso es sumamente importante. Foucault habla de las artes de existencia, de una verdadera, podríamos decir, cultura de sí, cultivo de sí, pero no en términos
claramente a Foucault lo han acusado de tal vez de pensar que estas prácticas son, o que tienen un componente dandista de cierto individualismo o narcisismo o egoísmo. Él en cambio dice, bueno, estas prácticas nos ayudan a forjarnos como sujetos que hacen posible que el conocimiento sea posible y que nuestra vida se transforme, que la verdad nos transforme, que en definitiva el logos nos transforme. Estas prácticas, bueno, yo recorté algunas que me parecieron importantes, que se dan en las comunidades filosóficas, donde la filosofía no es un campo del saber, digamos, académico, sino que la filosofía se presenta como una práctica, como un modo de vida. Es una filosofía práctica, sin duda. Estas prácticas de sí tienen un componente inclusive médico, un componente terapéutico, un componente de sanación, podríamos decir. Y algunas de ellas son el examen de conciencia, la ascética, la anacoresis, ejercicios de prueba, ejercicios de amistad, de vínculos pedagógicos con otros, una práctica de la filosofía en comunidad, un diálogo. No es una práctica de la retórica o de la paideia en términos de asumir un saber para tener una cultura general, sino que tiene que ver con un conocimiento apuntado sobre todo a constituirnos como sujetos virtuosos. En ese sentido, bueno, los invito a leer ese curso, La hermenéutica del sujeto, de 1982, donde esto está desplegado con mayor profundidad, pero que, a mi entender, ha sido significativo ver cómo ciertas prácticas que yo inclusive realizaba por fuera de la academia tienen conexión con estas prácticas que aparecen en estas primitivas comunidades de filosofía. Donde, bueno, vuelvo a remarcar esto, que tiene que ver con una de las conclusiones, que la filosofía puede ser realizada en términos académicos y también, y tal vez sobre todo, podríamos decir, lo más importante sea que la filosofía nos ayude a vivir mejor, nos ayude a habitar el mundo de manera mejor. Muy bien. Luego del curso de 1982, salto al curso de 1984, buscando cómo aquello que estaba en ese laboratorio, porque en realidad no es un texto, sino que es un curso, que después se plasma en Historia de la Sexualidad, en volumen 2 y 3, donde se habla del uso de los placeres. Está más sistematizado tal vez allí, pero me parece que en ese curso hay mayor riqueza. Y entonces lo que en mi tesis logro sostener es que aquello que estaba allí de manera, digamos, como un laboratorio de ideas, también se ve reflejado en el curso de 1984, aunque ha sufrido alguna que otra transformación. Estas nociones se han ido modificando, se han ido transformando, y encontramos que en el curso de 1984 Foucault acuña el concepto de parresía. Parresía significa decir veraz. Pero no cualquiera puede ejercitar la parresía. En el curso de 1984 Foucault se refiere a la figura de Sócrates y luego a la figura de los filósofos cínicos. Claramente los filósofos cínicos se referencian en Sócrates, pero van un poco más allá. Y la principal enemistad que tiene la parresía, en términos podemos decir, disciplina, sería por una parte la retórica. La retórica es lograr que un discurso sea bello, que un discurso pueda convencer, que un discurso pueda persuadir, pero que no necesariamente el discurso apunte a un decir veraz. Digamos que en términos de lenguaje, de filosofía del lenguaje, sería la retórica el principal enemigo del parresiasta. Otro enemigo que aparece allí, que también está en el curso de 1982, es la adulación. Las personas que
La adulación, yo diría también la cortesía. La cortesía que preguntaríamos, ¿es una virtud o es un adorno de? ¿Es una apariencia de? Justamente la parresía en Sócrates y Nicos se presenta enfrente de justamente la retórica y la adulación. Pero también se distancia de otras formas de veridicción que aparecen en el coraje de la verdad, como puede ser el saber técnico, que hoy llamaríamos un saber tal vez vinculado a la instrucción. Un saber técnico no pretende generar una transformación subjetiva, sino cualquiera puede tal vez instruir a alguien sobre en una determinada disciplina, en un determinado conocimiento, sin necesariamente cuestionar al modo de vida, que es justamente el norte de la parresía. El parresiasta en Sócrates y en los cínicos justamente se dirigen a cuestionar al modo de vida, a cómo estamos viviendo. Y aparece un concepto así, una noción, perdón, que es las formas aletúrgicas, que no estaba presente en el curso anterior, pero que, bueno, yo logro en la tesis de alguna manera identificar o ver allí la continuidad de procesos. Bueno, en Sócrates también aparece la inquietud de sí, porque en Sócrates, en la Apología, se expresa esta idea de que Sócrates se examina y examina, e invita a los seres humanos a inquietarse por sí. No tanto a conocerse, sino a inquietarse, a preocuparse. No serían sinónimos. Uno apunta el conocimiento de sí apuntaría más bien a una especie de introspección racional, y lo otro tiene que ver más bien con un movimiento subjetivo vital que conmueve en la totalidad subjetiva y no solamente en términos racionales o intelectuales. Bueno, y de los filósofos cínicos, que tal vez sea lo más rico de ese curso a mi entender, o lo que yo rescato y selecciono y recorto como contenidos, me llamó mucho la atención la lectura que él hace, como ir más allá de Sócrates en términos de hacer, por ejemplo, de la pobreza no solamente un modo de vida, sino también una denuncia, una militancia. Es decir, el cínico que vive cuestionando las convenciones, las costumbres, que dice estamos viviendo mal porque vivimos apegados a las costumbres, a las convenciones, a la tiranía, podríamos decir hoy, de no solamente la cortesía, sino también la retórica, y entonces se expresan en términos de lo verdadero es un modo de vida cercano a la naturaleza, pero no es un modo de vida que se aleja en términos de me voy, me aíslo, como la figura del sabio, sino que impacta directamente con su modo de vida, denunciando justamente una práctica que no nos conduce a una vida feliz, y denuncia las convenciones sociales y de alguna manera su vida es la manifestación de la verdad. Y allí hay otra de las conclusiones: la verdad no tiene que ver con el lenguaje, con la correspondencia con el mundo, con la argumentación, sino con un decir veraz, pero un decir veraz apoyado en esta práctica de sí, que en definitiva nos da una cierta autoridad moral para justamente manifestar al logos. En ese sentido, los cínicos se presentan como reyes en términos de seres autónomos, que ejercitan esta idea del héroe filosófico, un héroe filosófico que es un héroe que compite y que domina, sino un héroe que asume esta batalla de militancia filosófica contra eso que llamaba anteriormente, que enunciaba anteriormente como la costumbre, un modo de vida que aparenta ser pero que no es.
Bueno, en ese curso, que los invito también a leer, está la figura de los filósofos cínicos, donde justamente Foucault detalla algunas características de esta secta filosófica, que es el lado oscuro tal vez de la filosofía, el espejo roto, o uno diría, ¿qué hay de filosofía en estos personajes que viven como perros que ladran, como perros que muerden, como perros de la calle, que interpelan crudamente cómo estamos viviendo? Sin ser claramente militantes políticos, terminan siéndolo, porque uno, y también Foucault en algún punto lo menciona, descubro esta filosofía de los cínicos en los grandes héroes, varones, mujeres, que a lo largo de la historia han generado transformaciones en la sociedad a partir de entregar su propia existencia a esas causas, con total autoridad moral, porque nadie puede cuestionar su accionar, porque viven de acuerdo a esos principios. Bueno, quiero extenderme mucho más, porque sabré demasiado. En el capítulo 3 de la tesis, yo logro en la tesis elucidar y explicitar estas relaciones entre los cursos a través de presencia, continuidad, ruptura, devenir y transformación. Hay una cuestión que, digamos, señalo en la tesis, que tiene que ver con que los resultados de Foucault no fueron, no terminaron de cerrarse de alguna forma ante su deceso. Él muere justo en 1984 y queda mucho para decir a partir de esto, es decir, hay mucho para seguir pensando, escribiendo, investigando, y me parece en ese sentido que el camino queda abierto, ¿no? Sobre todo todas las puertas que abre este curso de 1984. Esto, bueno, lo presento en la tesis como una continuidad entre los cursos, y que esta inquietud de sí que encontrábamos al principio termina en la idea o en la noción de parresía, el lograr un estado parresiasta. Tal vez la preocupación fundamental de Foucault haya sido esa. No lo sabemos, eh, porque no está para preguntarle, pero bueno, tal vez indagando en algunas, podríamos decir, experiencias de vida, no es menor que él haya acudido a esta figura de los cínicos, tal vez para buscar alguna apoyatura en nuevas formas de habitar el mundo, habitar no solamente la práctica de la filosofía, sino también la práctica de la sexualidad, y demás. En síntesis, en ese capítulo, logro ver cómo esta cuestión de la inquietud de sí y la parresía están vinculadas. Yo lo podría mencionar en términos de dialéctica, de cómo algo se nutre, cómo la inquietud de sí se nutre de la parresía y viceversa. Bueno, y para ir terminando, bueno, todo no se puede, todo no hay, ya lo dice el psicoanálisis, así que todo lo que tenía para decir, estoy diciendo el 20%, no importa. Espero no estar aburriendo a la gente. En principio, me pregunto qué es la verdad y qué significa hacer filosofía. La verdad no es correspondencia con el mundo, no tiene que ver con argumentos, no tiene que ver con enunciados, con proposiciones o con lógica. La verdad, y ya lo dice Séneca, tiene que ver sobre todo con un saber vivir. ¿De qué nos sirve saber, tener mucho conocimiento, si eso nos hace pedantes, si eso no nos conduce a una mejor humanidad, si eso nos lleva a destruir a los animales, al cosmos, a otras personas? Y esa verdad que se manifiesta en la filosofía cínica me representa a mí personalmente, y es lo que me ha dejado este trabajo, un modelo a seguir, un modelo con el cual pretendo identificarme. Y a la vez
intento rastrear en fenómenos como el anarquismo, el veganismo, el hipismo, la lucha de las mujeres por sus derechos, es decir, en todas aquellas prácticas donde quienes han dicho la verdad y han tenido esa autoridad han logrado transformaciones muy profundas en la sociedad, y tal vez sin conocer la figura de los cínicos podríamos encontrar puntos de coincidencia y nortes para un vivir lo más cercano a esta vida auténtica que nos propone este modo de hacer filosofía. Y por último, ¿qué implica hacer filosofía? Bueno, podríamos decir, podemos enseñar historia de la filosofía y ser eruditos en alguna disciplina, pero no mover absolutamente nada de nuestra propia existencia. Y creo que a mí la filosofía me ha transformado, no soy el mismo desde que empecé a estudiar filosofía, y no soy el mismo ahora que estoy presentando esto, y puedo decir que el logos tiene un poder tal que cambia, que si uno permite hacer esa transformación, el logos se transforma, nos conduce a una vida mejor. No podría buscar un sinónimo de una vida mejor, sin caer en escuelas livianas de pensamiento o de libros de autoayuda. La filosofía nos transforma en términos de humanidad, en términos de potencia, en términos de seres parresiastas. Me parece importante alejarnos de esta idea de que la filosofía solamente le pertenece a una élite o a un grupo que practica la filosofía y que enseña en la academia, y recuperar eso que nos pertenece, que está en la cultura, que está en los textos, que está en el arte, que está en los mitos, que está en la vida, ¿no? Que no está fuera de la filosofía, sino que nos pertenece. Y como dije al principio, no apropiarnos, que no sea exclusivo de una élite, recuperar el quehacer filosófico de estas comunidades filosóficas me ha llevado a mí a pensar mis clases y la formación docente, mi propia vida, habitándola desde otro lugar. En tal sentido, la parresía me ha llevado a pensar como dije, en varios, podríamos decir, personas, digamos, de la historia que han cambiado, han generado transformaciones, y quiero simplemente mencionar a ciertos movimientos anarquistas, a veganos, feminismos, ya lo dije, quienes luchan por los derechos de los animales, y sobre todo algo que me ha conmovido últimamente, que ha sido la lucha del pueblo chileno, en la figura de Salvador Allende, que termina, digamos, antes de su deceso, por una feroz dictadura, diciendo: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. A todos aquellos que han, digamos, dicho la verdad y que han tenido la autoridad, mi enorme agradecimiento para seguir difundiendo la parresía. Así que muchas gracias por todo, que he abordado todos los temas, y aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias, Rodrigo, porque, digamos, por este rescate, creo, de la dimensión socrática de la filosofía, ¿no es cierto? Bueno, en realidad ya me iba a poner a preguntarte cosas, pero me voy a callar, porque en realidad lo que quisiera justamente es abrir ahora la discusión para tus compañeros. Espera que voy a... Eso, vamos a... habilitar todas las pantallas. Veo que todavía ¿están todos ya en las pantallas? ¿Están todas las pantallas a la vista o sigue Rodrigo fijado? ¿Por qué? Estás fijada vos ahora, Paula.
Ah, bueno, que no era la idea tampoco. Creo que depende, bueno, vamos a poner, acá está. Ah, vista de hablante, es verdad, vista de galería. Ahí estamos todos, mejor así. Bueno, nada, queda abierto entonces a lo que quieran comentar, preguntarle a Rodrigo, queda la conversación abierta. Y me desactivo el audio. Bueno, tomo la posta, no para preguntar, felicitaciones. Perdón, espera que te presento porque llegaste tarde. Todos los que estaban saben, porque la presentamos, ella es la doctora Cristina López, que fue la directora de la tesis de Rodrigo. Yo la presenté, Rodrigo le agradeció, pero Cristina estaba luchando con el vínculo del Zoom. Que Cristina es muy torpe, Cristina es muy torpe, a pesar de que ya llevamos casi 2 años manejándonos con esta modalidad. Bueno. Sí, a veces uno se tilda, como yo ahora con la pantalla. Bueno, ahora te dejo hablar, perdón. No, me interesó muchísimo esta última parte en la que Rodrigo actualizó, por decirlo de alguna manera, mostró la incidencia en nuestra mirada sobre el presente que pueden tener estos análisis de Foucault, ¿no? Cómo hay una serie de movimientos que, sin reclamarse Foucaultianos, por supuesto, pueden ser analizados, o uno puede sumarse a esa participación a partir de esta perspectiva parresiástica, ¿no? O a partir de esta forma de lectura que introduce Foucault de la parresía, ¿no? Como esa conjunción del modo de vida y la palabra auténtica es determinante en ciertas militancias, ¿no? Que no podrían ser llevadas adelante pensando en términos de disyunción, un modo de vida que se encamina a lo convencional, Rodrigo enfatizaba mucho esa escisión entre la erudición, que a veces se da mucho en el ambiente filosófico, y la praxis, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el darle vitalidad a estos análisis que algunos críticos condenaron fuertemente como una especie de huida de Foucault del debate contemporáneo, pero que así leídos en la clave que lo acaba de exponer Rodrigo, muestran su productividad, ¿no? Quería señalar esto, como un hallazgo de la tesis de Rodrigo. Gracias, Cristina. Sí, porque de hecho en un momento dicen, bueno, es un dandismo, es un individualismo, esto de ocuparse de sí, y en lo contemporáneo decimos, nos ocupamos de nosotros en un spa, poniéndonos cremas, bueno. La parresía no tiene nada que ver con eso, la inquietud de sí tampoco, lo ha demostrado en los 2 cursos a los que yo tuve acceso, porque hay otros materiales que, bueno, como dije, todos nos hay, ¿no? Pero bueno, y siempre es un recorte. Pero sí logro ver que sin ser una práctica política termina siéndolo. Sin decir, esto es política, termina siendo una práctica política, porque la práctica de la parresía, es decir, verás, la inquietud de sí, es una práctica comunitaria, es una práctica ética y es una práctica política. Tiene efectos, genera cambios, genera transformaciones y se actualiza todo el tiempo. Quería agradecerte enormemente, como lo hice al principio, por todo el acompañamiento, el profesionalismo y la grandeza de, bueno, justamente lograr este producto juntos. Para mí un gusto trabajar, digamos,
trabajar en un doble sentido, porque cuando uno dirige una tesis, de alguna manera está intercambiando con su dirigido un conocimiento, pero además de alguna manera está propiciando un anhelo, ¿no? Está acompañando ese último momento de la etapa de estudiante para que esa vocación concluya, se vea reflejada en un resultado, ¿no? Así que siempre muy satisfactorio, aunque en el medio, y esto lo comento en líneas generales, aunque en el medio se sufre mucho, ¿no? Sufre el tesista, sufre el director, muchas intuiciones que uno tiene inicialmente, a veces no se ven corroboradas por los textos, otras no son compartidas con el director. Es todo un trabajo en la línea de lo que vos planteabas, Rodrigo, es un trabajo finalmente ético también, ¿no? Finalmente ético, de tallar la relación con uno mismo y con los otros, ¿no? Rodrigo, hay una pregunta en el chat. Si hay una conexión entre la parresía y la enseñanza de la filosofía, un poco en la línea de lo que Cristina venía comentando, pero te dejamos la palabra. Sí, claramente hay una conexión, podemos buscar una conexión, perdón. Me parece que la enseñanza de la filosofía debe conducirnos a la parresía. No debe que se puede enseñar filosofía como un objeto así, bueno, una pieza de museo, no sé, Descartes, bueno. O podemos enseñar filosofía desde una perspectiva parresiana, que me parece que es lo que a mí me motiva a seguir dando clases. Es decir, si esa filosofía se hace en comunidad, yo planteo las clases no como clases, sino como comunidades de aprendizaje, donde la filosofía circula y nos interpela. Y entonces me parece que sí, es posible esa conexión, pero vuelvo a repetir, o al menos yo me inclino por esa idea de que solo podemos hacer filosofía haciendo filosofía. Enseñar filosofía, aprendiendo filosofía, filosofando. Y siempre desde el decir verás, o apuntando hacia, porque entiendo que la totalidad no existe, no estamos en el mundo de las formas de Platón, estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Rodrigo, hola. Vos mencionaste, bien, todo bien. Esta idea de la filosofía como curación en algún momento, ¿no? Quiero saber cómo pensás eso en función de este otro concepto de la inquietud. La inquietud deviene tiene cierto matiz trágico, ¿no? No de curar, sino de una persistencia de los desajustes, ¿no? De las cosas problemáticas. En ese sentido, si uno piensa en los diálogos socráticos, justamente, no son diálogos donde algo se cura, sino diálogos donde persiste el problema, diálogos justamente que tienen este carácter aporético, ¿no? Entonces, yo siempre asocio eso con cierto aspecto donde persiste la tragedia, digamos, la tragedia en el sentido amplio, ¿no? Digamos, de la tragedia como género, sino preguntas abiertas, preguntas sin respuesta, y cómo asocias eso con el tema de la curación, ¿no? Gracias, muy buena pregunta, Flavio, compañero del profesorado y profe de Filo también. Recientemente salió su libro, de paso al chivo. Bueno, la curación en sentido médico y terapéutico que no apunta a un estado de bienestar, porque en realidad, si la inquietud es, vamos a pensarlo de este modo, la curación de qué? La curación tal vez de un estado de la no inquietud de sí mismo, que aparece en la figura del Stultus, que es quien no se preocupa de sí. Quien no se ocupa de sí, tampoco se ocupa de los demás, vive en una nube,
podríamos decir, lo que comúnmente se dice, estoy curado, sería estar en un estado de calma. Y justamente la filosofía como práctica de inquietud de sí y terapéutica es generar un movimiento, justamente por ese lado. O sea, donde hay mucha tranquilidad, viene alguien a generar un movimiento, que es tal vez esto que vos traes de lo problemático. No para una armonía o pseudo-armonía, vuelvo a repetir esto de la autoayuda, sino como decía, por ejemplo, Antístenes, la palabra cura, que lo retoma el psicoanálisis. Nos curamos hablando, pero no nos curamos en términos de evitar lo trágico, sino tal vez de asumirlo. Porque muchas veces lo trágico tal vez se tiende a ocultar. De hecho, por ejemplo, el lunes en una clase, una alumna me dijo, ¿por qué algunas películas con las que trabajamos siempre nos están hablando de la muerte? Y digo, bueno, tal vez porque la muerte es algo de lo cual no queremos hablar. Y entonces es bueno hablar de la muerte, porque también necesitamos hablar de la vida. Entonces estos dos aspectos, la vida y la muerte, o la tragedia y la comedia, me parece que se pueden tomar en este sentido terapéutico. Porque la inquietud sí, la terapéutica viene a mover algo, así donde tal vez está todo muy estancado. Y generar una inquietud problemática tal vez sea sanador. Gracias, Rodrigo, muy bueno. Gracias. Yo tengo una pregunta también para hacerte, Rodrigo. Antes que nada, bueno, felicitaciones por la exposición, y a Cristina también, por supuesto, todo muy, muy bueno. Pensaba, mientras te escuchaba hablar, me acordé de un curso de Foucault, el curso sobre el poder psiquiátrico, donde él justamente entabla una conversación, si se quiere, con Heidegger. Y me parece que ahí hay una clave cuando él dice justamente, plantea dos tipos de verdad, ¿no? La verdad acontecimiento, digamos, y por otro lado un tipo de verdad que se llama apofántica, digamos, que les pone nombre, verdad cielo, verdad fulgor, ¿no? Y Foucault aboga por esta verdad fulgor, de alguna manera, siempre en el marco de este curso particular, ¿no? Y de alguna manera creo que ahí se puede entender, bueno, en Foucault evidentemente la verdad es una actividad, ¿no? Es un acontecimiento, va por ese lado, ¿no? Y cuando vos hablabas sobre la liturgia, esto que aparece en los cursos fundamentalmente de los 80 y un poquito antes también, recuerdo que en uno de esos cursos, él, no, capaz seguramente lo hayas visto, lo hayas trabajado, el caso, volviendo ya a los antiguos, ¿no? Los griegos, cuando él toca el tema de los funerales de Patroclo. Ese episodio, ¿viste? Donde él cuenta cómo se representa la verdad en esos juegos de los héroes, etc. No sé, si quería saber si tuviste oportunidad de ver eso, porque creo que lo mencionaste el curso incluso, entonces tal vez comentar eso, que me parece que es una interpretación interesante la que hace ahí Foucault. Ese punto no lo estudié como para poder decir perdón, algo al pensé que respecto. habías mencionado el curso ese en particular. No, ¿vos a qué curso te referís? Creo que es del 81 ese en particular, el de Lovaina. Creo que es ese. Sí, no, en ese no me centré. Ok. Quería atravesar sobre todo lo expuesto en la hermenéutica del sujeto y luego salté al coraje de la verdad, pero ese en particular no. Pero es buen dato como para seguir pensando. Y tal vez esto de la liturgia, tal vez algo de eso que lo mencionaste, porque está en la hermenéutica del sujeto, en particular tal vez eso es lo que no sé, podrías comentar o desarrollar un poquito más que me interesa. Perdón, creo que te estaba preguntando, Bruno, y te estaba, Claro. Rodrigo, que estaba volviendo a los textos de la hermenéutica del sujeto. La hermenéutica del sujeto. Dale, y le preguntabas por una noción particular, dale. Por la noción de la liturgia. Claro, sí. Sí, eso aparece en el curso de 1984, las formas aletúrgicas. En realidad sí, lo que, y como conclusión, digamos que en uno de los capítulos, la cuestión del poder, el saber y del sujeto no están, podríamos decir, desvinculadas, una cosa por un lado, por el otro, sino que
las formas aleitúrgicas sería lo último que aparece en ese curso como una noción que integra esta idea de la inquietud de sí, que se va a manifestar también en la parresía. Y de hecho en alguna parte de la exposición lo iba a decir, pero los modos las formas aleitúrgicas dan cuenta de esta, que no se puede separar el saber, el poder y la ética. Entonces, por ese lado. Gracias, Rodrigo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden irlo escribiendo en el chat, porque ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Escribirlo en el chat o pensándolo? No, en realidad lo que te voy a preguntar me parece que ya fue dicho, pero era, digamos, como la conexión que yo estaba tratando de hacer en mi mente mientras hablabas. Vos te referiste al cuidado de sí, y te referiste a las críticas que esa noción recibió, ¿no es cierto? Como, digamos, bueno, ya dijimos, de cierto dandismo, de cierto como retiramiento del mundo. Pero por otro lado, creo que desde el inicio de tu presentación se vio tu fuerte vocación comunitaria. Entonces, lo que yo te quería preguntar era si en Foucault vos habías encontrado, me parece que sí, pero bueno, por ahí vos lo vas a decir mejor que yo, vos habías encontrado la conexión entre el cuidado de sí y el trabajo de transformación del mundo, si el lazo de conexión que vos habías encontrado era justamente esta noción de parresía. En principio podría decirse que sí, pero también en la inquietud de sí del periodo helenístico y romano, la inquietud de sí se expresaba en una comunidad, no era algo individual, es decir, eran prácticas comunitarias. Y esas prácticas comunitarias ya daban cuenta de que no era un individualismo o una idea de, bueno, me salvo yo y el resto a otra cosa, y claramente se manifiesta con mayor fuerza en la comunidad de los cínicos, así lo entendí yo. Ok. Gracias. Sí. May, estás muda, a ver, estás muda, no sé por qué, porque en realidad tu audio está activado. ¿Hola? Ahora sí, dale, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, no, en cuanto a esto de los hechos colectivos, un poco Judith Butler retoma esta cuestión de la parresía y lo nombra como un discurso valiente, que habla en cuanto a las comunidades que se van a enfrentar a ciertos opresores en un rol, digamos, más comunitario y más que tiene que ver con una lucha y un poco una apropiación de ciertas injurias para actuar en un hecho colectivo desde esta cuestión de ir al frente y con un discurso donde se dice todo, porque es el todo o nada. Lo retoma como un hecho colectivo y me parece importante y está bueno también entender que, bueno, ¿no? Desde la individualidad no se pueden lograr tantas cosas ni tantas verdades como cuando se trata de algo colectivo. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Sobre todo que veo que somos un montón, así que... Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, vamos a dejar descansar a Rodrigo. Acá hay un saludo en el chat, después te paso el chat,
cuando descargue la grabación, te paso el chat, Rodrigo, con todos los saludos para vos y todas las felicitaciones. Bueno, decía que a menos que se levante urgentemente una mano ahora, me parece que llegó la hora de dejar descansar a Rodrigo, agradecerte muchísimo. Pregunten todo lo que necesiten, todo lo que quieran. Agradezco a mi amiga que me acaba de comentar esto de Judith Butler, porque bueno, ella es psicóloga, nos estudiamos juntos en la facultad, y bueno, sí, una referente que también hay mucho para rastrear allí, del decir verás. Sin duda una de las también representantes de esta parresía, ¿no? Me parece que es una palabra que debemos ir introduciendo de a poco en la cultura. Vieron que en la cultura vamos introduciendo conceptos a medida que los vamos expresando, leyendo y conversando o escribiendo. Así que bueno, tal vez en unos años más empiece a resonar un poco más. Sí, sobre todo en la doble significación, ¿no? Del decir franco, pero también del coraje de pronunciarse, ¿no? Yo quería, y por eso me atrevo a intervenir en este momento, quería también reconocer la brillante idea de Paula, de la dirección de la carrera, de organizar estos encuentros donde los recientes licenciados exponen sus tesis, porque permite compartir el trabajo, los logros, y además le da a la instancia de la tesis una duración final, ¿no? Por un lado está el escrito, que ya implica un gran esfuerzo, pero esta exposición frente al debate público es, para seguir en la línea de la parresía, un ejercicio parresiástico también, ¿no? Así que celebro la idea y me alegra que nos hayamos podido reunir para escuchar el trabajo de Rodrigo. Sí, Rodrigo, realmente fue una alegría. Cada exposición de ustedes es como que abre mundos nuevos y es sumamente emocionante en un buen, digamos, en un sentido muy activo de la palabra, saber que todo eso se está gestando en el seno de nuestra universidad pública y que, digamos, y que haya un espacio en el que ustedes puedan compartirlo, ¿no? Porque también son promociones diferentes, entraron en diferentes años, como que a veces, digamos, la conexión no es todo lo unida que querríamos, pero no porque se quiera poner distancia, sino porque somos muchos y todos tenemos nuestras cosas. Así que, nada, agradecerles a ustedes porque, digamos, viernes tras viernes, en este caso un jueves, por el feriado de mañana, van como tejiendo la trama del conocimiento compartido, del aumento del conocimiento compartido, ¿no? Sí, eso me surgía sobre todo al pensar en la apertura de la universidad al mundo, que vuelvo a repetir, nunca debe estar cerrada, y que, bueno, las tesis no queden en una pieza ahí olvidada en la biblioteca para consultar, sino que podamos tener, digamos, que circulen, ¿no? Que circule el conocimiento. Y sobre todo ante ciertos proyectos que intentan vaciar las universidades o reducir, o ciertos dichos que dicen que es esto de universidades por todos lados, bueno, dichos no muy poco felices, y bueno, reivindicar eso a través de estas acciones, ¿no? De decir, bueno, en Argentina están pasando cosas muy interesantes, las universidades, digamos, en Argentina están abiertas a la comunidad, y bueno, seguir reivindicando y apostando a eso. Así es. Bueno, entonces con esto nos despedimos y con mucha alegría. El viernes que viene nos reunimos para oír la exposición de otra tesista dirigida por vos, Cristina, que es Verónica López.
sobre Deleuze y la inversión del platonismo. Así que siguen las incursiones en la filosofía contemporánea, ¿no es cierto? Bueno, un saludo muy grande a todos y será hasta la próxima entonces. Gracias por haber venido. Y gracias, Rodrigo.